en CIBEN. Así que dale nomás. ¿Le doy? ¿Le doy? Bueno, ese soy yo. La próxima. Está. Yo le voy a pedir a Alfredo y a Juan que por favor miren mi segunda diapositiva. Hagan lo que tienen que hacer, pero miren mi segunda diapositiva, porque venía después de que ustedes hablaban. Entonces, voy a hablar de esto, una cosa clínica de las prácticas neonatales. Pero ustedes sabrán que ha habido los números 1 y número 2, de acuerdo a la Asociación de Tenis, que por primera vez son españoles, ¿sí? Alcaraz y Nadal. Bueno, si ven, he consultado con mis colegas, consideran que Alfredo García Alex y Juan Hernández Solís son los 1 y 2 en la neonatología neurológica de Iberoamérica para el ranking de CIBEN. Muy bien. Quiero anunciar que ya sabemos del programa para Lima, Perú, para los que puedan seguir interesados, y que también va a haber becas, etcétera, etcétera. Y aquí está, y ya creo que está puesto en la página web, si voy a esperar a llegar a este evento, quiénes son los invitados, que son destacados, cuáles son los temas generales y demás. En relación al cerebro, que los detalles son lo esencial. Por supuesto hay que saber, pero los detalles marcan la diferencia. La sobrevida neonatal, gracias a muchos de ustedes y muchos otros que no están aquí, ha mejorado a lo largo de los años, pero la calidad de vida a largo plazo no. La parálisis cerebral y las alteraciones del neurodesarrollo continúan siendo un problema en los sobrevivientes, sobre todo en los más chiquitos. Por supuesto, solo con un equipo se puede lograr la mejora de la calidad de los cuidados. Pero recuerden, inspírense en un recién nacido que dice: cuídenme con cuidado, porque el cerebro de estos niños es muy frágil, muy frágil. Ellos hablaron ya, me refiero a Alfredo y Juan, del cerebro, el cerebro en desarrollo, y van a decir una serie de cosas más. Y yo no voy a usar mucho de cuestiones de imágenes, voy a usar muy poco, excepto al final. ¿Sí? Pero es cierto que las imágenes han ayudado a los clínicos por medio de investigaciones bien realizadas, que muestran el impacto de prácticas hechas o las omisiones de prácticas no hechas, que alteran hasta la imagen del cerebro. Así que el asunto es que el cerebro con corazón se puede mejorar, más allá de todo lo que uno lea. Pero hay cerebros que están funcionando bien en el desarrollo, van siguiendo todas las pautas que tiene que seguir el cerebro en la vida fetal, en la vida neonatal. Hay otras que empezamos a detectar riesgo y el prematuro en la unidad de cuidado intensivo neonatal tiene un cerebro de riesgo. Y hay otros que realmente son peligrosos. Entonces el asunto es que son frágiles y que hay que tratarlos con cuidado. En estos 15 o 20 minutos o 25 que me voy a tomar, el cerebro en desarrollo es sensible a todo esto que está ahí anotado y a más. La palabra vínculo ya ha sido conversada hoy bastante. Las palabras usadas que los padres escuchan y que los impactan para siempre también pueden afectar el desarrollo del cerebro. Pero yo voy a mencionar algunas de las que están en azul, ¿sí? Y sobre todo las que están ahí remarcadas en violeta, amarillo, ¿sí? Inotrópicos, analgésicos, sedantes. Tenemos algunas publicaciones al respecto y hay muchas más, no las cito. Pero lo que sí quiero decir es que todos aquellos que practicamos neonatología, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces lo que hay que hacer es aprender del que no ignora algo y que el otro aprenda de lo que yo no ignoro, porque todos no podemos saber todo, todos somos muy ignorantes. Si yo diese esta conferencia en 2 horas, como le he dado alguna vez, le preguntaría a la gente que me diga qué pasa a las distintas semanas de edad postconcepcional. Este gráfico también lo tenemos publicado y está en otras partes, pero qué pasa a las 20 semanas, a las 25 semanas,
a las 35 semanas y después. Y simplemente estoy poniendo cosas que se relacionan al programa del desarrollo cerebral. Las neuronas tienen que migrar, tiene que aparecer astrocitos, tiene que aparecer oligodendroglía, tienen que crecer las axones y las dendritas, tiene que haber cada vez más y más y más sinapsis, y además tiene que haber muerte celular programada, apoptosis, para que otras partes del cerebro puedan crecer. Obviamente, esto dicho en este minuto, simplemente es para recordarnos que el asunto no pasa solo por una hemorragia intracraneana o por un quiste o por una anomalía congénita. Estos son cerebros a los cuales nosotros les podemos alterar el desarrollo para siempre con nuestras prácticas. Por eso esta conferencia es el impacto. Yo voy a hablar en 20 minutos a partir de este momento, espero, de oxígeno y oxidantes, de la PCO2, de la posición del bebé y los procedimientos que hacemos. Ya les dije de los vínculos. Del estrés y el dolor, ha habido un taller ayer, algo voy a decir. Me voy a enfocar en los medicamentos y al final voy a decir algo de imágenes. Y como hay otra conferencia de innovaciones del monitoreo del cerebro, voy a decir muy poco. Pero hace muchos años, yo publiqué esto en una revista y después en otra, del oxígeno como enemigo. Por supuesto que el oxígeno es un excelente amigo en las malas, como deben ser los amigos. Pero en las buenas, mejor que se quede lejos. Si no lo preciso, no tengo por qué tener más oxígeno que el que requiero. Esto es el oxígeno como enemigo, daña al cerebro en desarrollo cuando se da de más. Más allá de la retinopatía, produce daño al cerebro en desarrollo. Y muchas otras cosas más que suceden, sobre todo la alteración de los genes. Por lo tanto, la producción de oligodendroglía, la producción de astrocitos, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar la toxicidad del oxígeno? Erradicar malas prácticas. Hoy se habló de cosas que se saben que están bien y no se hacen, y de cosas que se saben que están mal y se siguen haciendo. Una es esta, ¿sí? No se puede seguir produciendo héroes, especies reactivas de oxígeno, radicales libres de oxígeno. Todo esto daña a la sustancia blanca y a los programas de desarrollo cerebral en todo animal estudiado. Entonces, para usar bien el oxígeno, no hay que dar oxígeno al 100% nunca, si bien nunca no se debe decir nunca, pero casi nunca. Hace falta 100% de oxígeno, menos frío, menos sin mezclar, menos a flujos altos, ¿sí? Y hay que tener un saturómetro que mida lo que realmente debe medirse y mantener al bebé que requiere oxígeno, no permitirle que tenga una saturación de más de 95%. Entonces, ustedes tienen que elegir un objetivo, debatirlo cada día para ese recién nacido, y más o menos los rangos están estudiados, pese a la confusión que se ha generado en la literatura en la última década. Evitar hipoxemia e evitar hiperoxemia. Facilísimo decirlo aquí, difícil hacerlo en todo recién nacido, pero con ciertas intenciones de tratamiento, pongo la alarma mínima en 85, 86, donde quieran, por ciento, y la alarma máxima en 93, 94, 95 según el recién nacido. Entonces, el problema del oxígeno es archiconocido y solo voy a decir lo que dije. El otro problema ha sido el de la PCO2. Los neonatólogos, como digo yo, son extremistas. La hipocarbia es mala. Entonces apareció un artículo, pésimo artículo, que dijo que la hipercarbia permisiva, y ahora lo dejaron con la PCO2. Y la hipercarbia es pésima. Entonces, ni hipoxemia, ni hiperoxemia, ni hipocarbia, ni hipercarbia. Ahora, ¿quiénes de ustedes miden la PCO2 continua? No tengo tiempo de ver respuestas. Pero cuando miden un gas en sangre, el bebé puede haber llorado 10 segundos y bajó la PCO2 y uno está contento. O justo haber hipoventilado 10 segundos. La PCO2 cambia inmediatamente. Entonces hay que ventilar bebés por muchos motivos, como está en nuestro libro, y no solo que bien ventilo porque la PCO2 es 48, porque eso es un instante, sobre todo cuando lo pinchan. Pero eso también altera el cerebro, altera la acusia, altera los ojos, la hipercarbia se asocia con más retinopatía y mucho más, y hay mucha evidencia. Es todo lo que voy a decir del oxígeno y de la CO2, pese a que son muy frecuentes. Posición y procedimientos. Si nosotros pudiésemos medir en forma continua qué pasa en el cerebro, en este caso con la resonancia de rayos infrarrojos o casi infrarrojos, y medir la saturación, y pudiésemos medir la hemoglobina, y pudiésemos medir esa oxigenación tisular regional, y la frecuencia cardíaca, que sí la medimos, y también el índice de perfusión, ya
nos damos cuenta que si le cambio la posición a un bebé de una manera y algo se altera, mejor que se la vuelva a poner de otra. Pero eso en la clínica todavía casi no existe, pero sí existe en la investigación. Entonces, el tener esa imagen que mostré por ahí, la cabeza flexionada de un bebé prematuro, que primero puede estar apretando la arteria carótida. Ustedes saben que la presión arterial es muy baja, pero más aún está disminuyendo el retorno venoso. Entonces, por ahora, a menos que haya otra evidencia, la cabeza tiene que estar neutral. Y eso, si uno pudiese medirlo, va a asegurar estabilidad cerebral. Entonces mencioné la saturación, la cantidad de oxígeno, la hemoglobina, porque si la saturación es 100% y la hemoglobina es 8, el contenido de oxígeno es pésimo. Y lo que nos preocupamos es el impacto de la práctica en el cerebro. No hay transporte de oxígeno. Les dije lo de la PCO2. La fisiología del PCO2, hipercarbia, hipocapnia, es muy conocida y no tengo tiempo, elijo no mostrarla. La temperatura, los cambios bruscos de hipotermia y hipertermia, la resistencia cerebrovascular, la presión venosa central. Pero acá hablo de la posición, cabeza y cuello, cabeza y cuello. Ni que hablar si le damos algunas drogas que pueden ser oxidantes. Y aquí está la foto que les decía, de hace muchos años. Gooding fue un radiólogo, y ahí está Gregory, el segundo autor de esto fue Gregory, el que hizo el CPAP. Y esto fue por azar, no es que uno lo hizo, pero está moviéndose la cabeza, y cualquier persona puede ver cómo se obstruye el retorno venoso. Hoy en día, con este monitor del cerebro, podemos ver que le cae la saturación del cerebro, en este caso a 52, por el solo cambio, 52%, por el solo cambio de la posición en la cabeza. Después hay procedimientos. Sacar sangre de la arteria umbilical. Si ponen catéteres en la arteria umbilical y chupan rápido, aspiran rápido, 1, 2, 3 latidos, no hay gasto sistólico. Lo dejaron sin perfusión porque esto es en la aorta. Y así uno puede ver que si lo saca rápido en rojo, cae la saturación cerebral. Y si lo saca con un poquito más de cuidado, no cae la saturación cerebral. Impacto de nuestras prácticas en el cerebro en desarrollo. Ni que hablar de la intubación. La gente intubó de más y ahora lamentablemente en algunos intuba de menos. Pero si uno intubó una vez, no intuben 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Si tuve que intubar una vez y le saco el tubo porque se me ocurre y a las 3 horas el bebé dice, hey, preciso el tubo de nuevo, lo tuve que intubar 2 veces. Yo que no quiero intubar, leí mal la literatura, le saco el tubo y después se lo tengo que volver a poner. Fíjense lo que pasa cuando hay un intento, 2 intentos, el tercer intento, el cuarto intento, y finalmente viene alguien que introduce el tubo. Entonces, por favor, si pueden, no me intuben. Pero definitivamente no me intuben 2 veces. Una vez que me sacaron el tubo, estén lo más seguro que estén, que no me tienen que volver a poner el tubo. ¿Sí? Por favor, se los pido a este bebé, rezando. Por favor, no me intuben 2 veces. Oxigenación cerebral en neonatos en alimentación por gavage. Fíjense qué práctica esta. Esto lo aprendimos hace muchísimos años, salió publicado en el 2003, cuando empezaba este asunto de la oxigenación cerebral, con equipos muy malos. Pero nosotros nos encontramos, sin aburrirlos con todos los datos, está publicado, que la alimentación por gavage dependía de muchas cosas, pero en algunos bebés definitivamente ocasiona hipoxia cerebral. Y si una enfermera está alimentando y ve que hay hipoxia cerebral, va a enlentecer la dosis, va a cambiar la posición, va a parar un ratito. Porque el impacto en el cerebro es lo que estoy hablando, ni que hablar de la hipocapnia. Pero de la ecocardio, bueno, acá está el resumen del dibujo de cómo se muestra, que no sabemos qué bebé aumenta la oxigenación cerebral o la mantiene durante la alimentación por gavage y quienes las disminuyen. Ustedes ven grandes diferencias ahí en los bebés. El ecocardiograma. Durante este estudio, con autorización, etcétera, etcétera, el equipo no existía en los Estados Unidos, hubo que hacer un montón de cosas. Las enfermeras, grandes enfermeras, se estaba haciendo el estudio y venía un cardiólogo a hacer un ecocardiograma en bebés prematuros. ¿Qué hace un cardiólogo o un técnico cuando hace un ecocardiograma? Aprieta el tórax, no mira más al bebé, mira la pantalla del ecocardiograma. Y las enfermeras, como ven acá, en estos 7 bebés, encuentran que a algunos le cae la oxigenación tremendamente. Imagínense si a este bebé, sobre todo hoy, que la eco funcional y no sé cuánto, le hacen 10 ecocardiogramas y 10 veces le pasa esto, como al que está en rojo, que por suerte se recupera, pero fíjense el de arriba del rojo, que no se recupera. Y obvio, si yo en un bebé chiquitito le comprimo el gasto cardíaco, y va a caer la oxigenación cerebral. Impactos de las prácticas. Y aquí está
el cambio de pañales. Con este hicimos bastante bromas en la unidad. ¿Por qué a algunos bebés que se le cambian los pañales mantiene bien la oxigenación cerebral en el eje vertical? Y porque la enfermera vino de buen humor, lo trata con cuidado, no le dobla las piernas, no le pone el abdomen apretado. ¿Por qué el de abajo no? Y empezamos, ¿qué pasó? ¿Te peleaste con tu pareja ayer? ¿Qué tenés mal humor? Eso es subir las piernas, meter el abdomen, todo esto impacta el cerebro. Y si pudiésemos medir lo que pasa en el cerebro, todos cambiaríamos la práctica si hay hipoxia cerebral. Si bien voy a hablar de esto en más detalle, la gente dice que es hipoxia cerebral. Bueno, más o menos del 45%. Lo normal está entre 50 y 75%. Y anormalmente alto es más de 85. Pero lo más importante es que si usan este monitor, si ya lo tienen o si lo consiguen, lo más importante es ver la tendencia. Porque un bebé que tiene 70 y con la práctica del pañal le baja a 50, algo pasó. Muy bien. Estos son estudios en donde el doctor Cardetti, que está presente, ha llevado a cabo y ya está publicado, y hay otra presentación que se hace en este congreso, con los indicadores con este monitor que tiene una marca que se llama O3. Y simplemente para no aburrirlos, estudiamos 384 intervenciones neonatales de rutina y miramos el impacto en la oxigenación cerebral. Y de nuevo, como era de esperar, fíjense la gran desviación. Hay bebés que toleran cualquier cosa y hay otros que no toleran nada. ¿Cómo sabemos cuáles son? Por eso es que no se puede hacer lo mismo. Para individualizar, tener esta tecnología es muy bueno. Entonces estudiamos un periodo previo, un periodo intraprocedimiento, y son muchos procedimientos, y creo que tengo la lista de los procedimientos, y si no se la voy a decir, muy simples los procedimientos, y el periodo de recuperación. Algunos no se recuperan, como los ven ahí abajo. Entonces, los procedimientos pueden ser mayores, menores, muy serios, intubar, que es simplemente rotar al bebé, ¿sí? Y pasa lo mismo. Gran variabilidad individual. Los cambios en la oxigenación durante la alimentación se van a presentar en este congreso en un abstract. Acá ustedes ven lo mismo. Se mantiene igual, esto es oxigenación cerebral durante la alimentación sin pasar la sonda. La sonda ya estaba pasada, la sonda nasogástrica. 81 recién nacidos, no son pocos. Prematuros. 2/3 son de sexo masculino. Entonces, los valores de oxigenación cerebral eran normales, pero hay un descenso en el 40% con el solo hecho de que se esté alimentando. ¿Cómo sabemos cuál es ese 40%? Pero si esto pasa cada 3 horas y al mismo bebé le pasase cada 3 horas, esto seguro que impacta el cerebro en desarrollo y afecta el neurodesarrollo. Por eso las prácticas que hacemos. Entonces, como les dije, estos tenían la sonda colocada, estuvo más bajo que lo basal en varios de ellos, ahí está el número, 62%. ¿Y qué tendrá que ver esto? ¿La velocidad con que se lo da? ¿La temperatura de la leche? Puede ser. ¿La capacidad gástrica del bebé? No sé. El momento, no sabemos, hay que investigar. Pero lo que sí sabemos es que la alimentación, por aquel estudio mucho más viejo que les mostré, de 2003 publicado, y ocasiona cambios en la oxigenación cerebral, que hay que ver cómo hacemos para prevenirlos, ser muy cuidadosos, y monitorizar el cerebro sería muy bueno. Y entonces aquí tengo esto de la oxigenación por sonda. Yo no sé cómo hago a meterle el video aquí. A ver, ahí va. Este es un bebé que está publicado en el estudio. 93% de saturación, no sé si llegan a leer, la oxigenación cerebral 70%. Está la sondita, están las manitos y se está pasando la leche. El bebé está tranquilo, no llora, no se pelea, no se le tapó el tubo, etc. Y ustedes ven que a este le desciende un poquito la saturación SpO2, pero desciende marcadamente la oxigenación cerebral. O sea, no alcanza la SpO2 para saber lo que está pasando en el cerebro. Perdón. También se va a publicar un estudio, por todo lo que se ha venido investigando, de la capacidad de oler de un neonato, el estímulo olfatorio. Entonces tenemos el mismo estudio, no quiero tomarles mucho tiempo, pero nada, la basal, los algodoncitos ahí sin nada, y luego con un perfume de uso frecuente, en pañales, en ropita y demás. Y ustedes pueden ver este ejemplo que elegí, porque no todos son así,
que la saturación cerebral antes del estímulo olfatorio en este bebé era 72, que es normal, y post-estímulo es 63, que también es normal, pero bajó más del 10%. Algo pasa. Huele y muy bien no le hace oler eso. Entonces voy al vínculo. ¿Cómo hacemos para proveer confort sin impactos negativos? Bueno, respetando. Nuestras acciones hablan sobre nosotros, tanto como nosotros sobre ellas, igual que lo que escuchamos hoy en la pandemia. Lo que hicimos habla de nosotros y lo que nos negamos a hacer habla de nosotros. Entonces hay muchas revisiones de cómo se impacta el cerebro o se ha impactado por las acciones tomadas durante la pandemia. Una de las primeras fue nuestra. Mostramos que en Latinoamérica la lactancia había caído al 30%. El 78% no permitía de muchas unidades de Latinoamérica. En el 2021 la OMS señala que mantener a las madres y sus bebés juntos puede salvar más de 125.000 vidas. Ya ni hablamos del impacto en el desarrollo. Pero hay muchas referencias, en que las quiera se los doy, y este bebé llora porque dice, ¿dónde está mi mamá? Muy bien. Para enfermería y para medicina. Ustedes deben saber quién es esa persona. Yo pienso que los sentimientos propios se desperdician en palabras. Los sentimientos deberían ser destilados en acciones que producen resultados. Entonces, los medicamentos, en 1 minuto o 2, porque si no me voy a pasar y se van a enojar los moderadores. Y acá está el bebé en calma, saturando, nadie lo toca. Tratamiento no farmacológico es lo primero, no pensar en drogas. Tratamiento no farmacológico, los medicamentos. La mayoría de los medicamentos que usamos en la neonatología tienen potencial de dañar el cerebro, pero algunos lo dañan garantido y no hay que usarlo, obviamente. ¿Qué es esto? 8-cloro-6-dufenilmetil, ¿qué es? Ese es el famoso midazolam, que desde hace años he escrito que es un veneno neonatal y que no debe ser usado en las unidades neonatales. De hecho, cuando algún intensivista pediatra venía a rotar a la unidad neonatal y le indicaba midazolam, yo le decía, decime la fórmula. Si no sabes la fórmula, no lo podés usar más. ¿Quién se va a acordar de esta fórmula? Nadie. Pero el estudio que primero lo muestra es un estudio con evidencia aleatorizada, como todos que hablamos que queremos, ¿sí? Midazolam, morfina, placebo, fíjense, 9 veces más mortalidad, leucomalacia periventricular o hemorragia intracraneana. Por lo tanto, no al midazolam neonatal. Unos autores en investigación, el título en inglés decía que con eso llevamos a las neuronas en desarrollo a cometer suicidio. Muy bien. Antibióticos. ¿Qué le hace al cerebro los antibióticos? La exposición temprana y prolongada, o sea que se los dejan y se los dejan y se los dejan, aumenta la enterocolitis, aumenta la displasia y la muerte después de una semana de vida. Ahora bien, estamos hablando del cerebro nosotros, pero estas son 3 cosas serias. Nosotros también hemos publicado bastante de esto, lo pueden leer en inglés y en castellano, pero el asunto es que esto altera el microbioma. Y ustedes saben que hay una conexión cerebro-intestino y cada vez está más descripto. Entonces voy a alterar el microbioma y esto altera el neurodesarrollo. Y además se asocia con parálisis cerebral y se asocia con epilepsia. Estamos muy contentos en darle el antibiótico, dejáselo 2 días más, ponéselo de nuevo, dejáselo, pero no hacemos seguimiento. ¿Qué pasa con el infamoso método del INSURE? Intubar, sacar el tubo, dar surfactante, intubar. Esto también está descrito hace muchos años, que esta estrategia altera la saturación de la sangre y altera la saturación del cerebro y el electroencefalograma de amplitud. ¿Por qué? Porque lo intubé 2 veces, al que lo tuve que intubar 2 veces. Y además le di una droga. Muy bien. El INSURE, de intubar, dar surfactante y evaluar, lo que hay que hacer es individualizar. Y además mirad de qué se trata, porque a muchos bebés en esos estudios les habían dado aminofilina. Aminofilina, otro veneno neonatal. No dije cafeína, dije aminofilina. ¿Saben lo que dicen los recién nacidos de la aminofilina? Aminofilina. No se puede usar esa droga. Entonces, imagínense, efectos adversos en niños de 2 años, resultado neuropsicológico adverso. Nosotros miramos el efecto rápido, uy, dale esto. ¿Y qué pasa después? Muy escasa información, ya desde el 2013, para que esto se use rutinariamente. Del acetaminofeno, ¿qué les puedo decir? Hay otro estudio acá, hay varias publicaciones, ¿sí? ¿Cómo se lo dan?
de qué se trata, qué riesgo tiene. ¿Qué riesgo tiene? La verdad que pensé que había puesto 2 diapositivas esta mañana de algo que salió ayer. Capaz que la tengo en otra conferencia. Escúchenme bien. Las madres que han usado más de cierta dosis de acetaminofeno, sus fetos luego tienen mayor incidencia de autismo y de alteración del déficit y de hiperactividad, del déficit cerebral e hiperactividad. No es la causa, es una de las causas, conocida y prevenible. ¿Se imaginan si esto pasa en el útero y nosotros damos acetaminofeno a un bebé prematuro que tiene el cerebro como lo tiene? Que también ya hay evidencia. Entonces, cuidado. ¿Y la transfusión? Ya la literatura es clara, que menos es más. Transfundir y transfundir y transfundir da mucho hierro, y poco hierro es malo para el cerebro, pero mucho hierro es peor. Y en animales se ha asociado con Alzheimer, con Parkinson y qué sé yo cuántas cosas. Entonces la deficiencia es mala, el exceso es tan malo o peor. Y si encima le empiezan a dar hierro por boca a un bebé transfundido, lo están llenando de venenos, radicales libres. El exceso de hierro, esto es la causa más frecuente del exceso de hierro, las transfusiones no controladas. Y así puedo seguir y seguir. Pero si transfundieron bebés, no comiencen a dar hierro de la misma manera que se lo dan al que no transfundieron, porque hay una carga de hierro. No voy a poner la dosis. ¿Por qué enfermería es importante? Porque los médicos son los que prescriben. Y los médicos son seres humanos que prescriben medicinas de las que conocen poco, que curan enfermedades que conocen menos y se la dan a seres humanos que muchas veces no saben nada. Esto lo dijo Voltaire, desafío a los médicos jóvenes para que cuando aparezca otro Voltaire no pueda decir lo mismo, pero es cierto. Y Galeno dijo, todos mis pacientes les va muy bien con este medicamento, todos, salvo aquellos que están muy enfermos. Esos empeoran y se mueren. ¿Cómo sabía Galeno que no los estaba matando con el remedio? ¿Sí? Estamos creando injuria. Y fíjense estas 3 para terminar. Casi todos los hombres mueren de sus remedios, no de sus enfermedades. El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas y cuando una medicina no hace daño, pongámonos bien contentos. Entonces, el que tenga dudas, que consiga el Neopharma, que nos hemos esforzado con muchos colaboradores, hemos clasificado los medicamentos como preferidos, aceptables, no bien estudiados, etc. Está en una app que tiene Siben y lo pueden ver. De los glucocorticoides. La gente le dio glucocorticoides porque decía que mejoraba esto, mejoraba lo otro, mejoraba la presión, mejoraba aquello. Pero fíjense, adultos jóvenes, adultos no recién nacidos, con resonancia magnética funcional, disminuye la actividad del área cingulada sublingual provocada por la tristeza. Vos estás triste, vos tomaste un corticoide y respondés distinto. Imagínense el cerebro en desarrollo. Mucha literatura. Nosotros publicamos hace muchos años que esta droga parecía que era una ganancia a corto plazo, pero un gran dolor a largo plazo. Y así fue. Por cada 7 u 11, según a quien lean, bebés tratados con corticoides, apareció un caso de parálisis cerebral que no hubiese existido. Ese es el número necesario para dañar. Entonces la evidencia, no se les voy a decir esta, porque si no me voy más, y voy a terminar. El cerebro en desarrollo es flexible, es frágil, responde mal a veces, y el problema es que muchas mentadas soluciones que parecían que iban a resolver algo que no resolvieron, fueron parte de los nuevos problemas. Entonces este bebito le da gracias a los que evitan estrés oxidativo y que no usan medicamentos. Y yo digo, el mal cuidado neonatal no se debe a los que lo hacen mal, sino a aquellos que saben lo que hay que hacer bien, pero no se involucran para cambiarlo. Entonces termino con esto. ¿Por qué Einstein fue Einstein y usted y yo no lo somos? Si recuerdan, había una foto que ponía por ahí. El cerebro normal. Ahí está el lóbulo parietal y el opérculo parietal. En el lóbulo parietal inferior está el razonamiento matemático y visual. Y ahí está Einstein. Las investigaciones muy profundas que se han hecho muestran que el cerebro de Einstein no era más grande. Lo que pasa es que tenía una anomalía congénita. No tenía opérculo parietal. Y por lo tanto, el lóbulo parietal inferior creció y se hizo más ancho, y ahí está el asentamiento matemático y visual. Ahora, yo me imagino con las palabras. Hoy, con todas las imágenes que tenemos y las que nos habla Alfredo y demás, vemos un agujero en el cerebro. ¿Qué le decimos a los padres? ¿Que va a ser Einstein o que va a estar dañado? No hay que ser mago, no hay que predecir. Pero a este niño, por 2 años, no habló. ¿Sí? Y ahí lo tuvieron.
Entonces, las imágenes son importantes, pero cuidado con el impacto en la familia. Esta pintura que ustedes ven ahí con inteligencia artificial, no soy yo el que la hizo, es mi hijo, y la nombró Tu corazón es nuestro mundo. Y el corazón de ustedes es el mundo de los recién nacidos. Y vuelvo a Florence Nightingale, por si no se habían dado cuenta. La enfermería es un arte progresivo, de manera tal que quedarse quieto y no hacer nada es retroceder. Ya le dije la de los sentimientos propios, y dice lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. ¿Por qué cuidamos bebés? Por muchas cosas. Pero una es para no impactar negativamente el cerebro en desarrollo. Les doy las gracias junto con estos bebés y Santa Teresa. Gracias. Gracias. Para continuar con nuestro programa, pues le vamos a dar la bienvenida a la doctora Leslie Altimier, quien es doctora en prácticas de enfermería. ¿No? ¿Quién? El doctor García Alix. Ok, regresamos entonces nuevamente con la plática pendiente del doctor García Alix. Bueno, disculpen todos que tuviéramos que interrumpir la ponencia, pero eso es por denominar a los archivos muy parecidos y haber escogido erróneamente. Vamos a ir rápidamente para no perder ni un segundo. Vamos a más. No me pasa. No me pasa, no. ¿Puede pasar más diapositivas? Esto ya lo hemos comentado, más, por favor. Más. Comentábamos antes de esta interrupción que las dos principales urgencias, los dos principales signos que indican que existe una urgencia neurológica son las convulsiones, el enigma permanente, que denominaba, como se denomina esta charla, y las alteraciones fundamentalmente de la capacidad para despertar o mantenerse despierto. Vamos a empezar hablando un poco de las convulsiones. Esto es una charla que podría ser eterna y vamos a tratar de resumir aquello que poco a poco va dejando de ser menos enigma, que vamos conociendo mejor. ¿Qué es una convulsión neonatal? Aquí ha habido un gran cambio, un gran salto en los últimos 10 años. Una convulsión, bueno, tenemos habitualmente todos ustedes detectan que un bebé puede tener una convulsión cuando ven un evento clínico que suele ser estereotipado y paroxístico. Estereotipado es que todo lo hace igual, tan, 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 y paroxístico porque comienza y termina bruscamente. Cuando vemos uno de estos eventos, pensamos que el bebé tiene una convulsión o que estos fenómenos clínicos responden a una descarga electrocortical. A estos eventos clínicos es un problema del lenguaje terrible. En español hemos llamado convulsiones. En inglés es seizure. Y seizure no es exactamente convulsiones porque hay algunos seizures que no responden a descargas corticales. Bueno, tenemos aquí y cuando tenemos un bebé con estos eventos, con estos seizures, se les neuromonitoriza o se les hace un electroencefalograma y se ve que hay unas descargas epilépticas en la corteza y por tanto tenemos un evento, como ven, la expresión clínica responde realmente a una descarga electrocortical. Son lo que denominamos convulsiones electroclínicas. Pero también tenemos que recién nacidos que están en riesgo porque tienen una meningitis, se les pone, imagínense, una hiperamoniemia, como decía al principio, se les pone
se les hace un electroencefalograma o se les neuromonitoriza con el electroencefalograma integrado por amplitud y vemos que tiene descargas en la corteza. No hemos visto ningún seizure, solamente al poner los electrodos vemos que hay descargas epilépticas. Y esto tenemos, por tanto, convulsiones subclínicas, convulsiones que no tienen expresión clínica. También tenemos seizures, fenómenos que hace el niño, ejemplo, aquello que llamábamos todos en el pasado convulsiones sutiles, el smacking, y de pronto se le monitoriza al niño y no hay ninguna descarga. Y a esto se ha venido a denominar a veces seizures no epilépticas. ¿De acuerdo? Esto conceptualmente ha costado y ahora ya vamos teniendo las cosas muchísimo más claras gracias a la neuromonitorización. Habitualmente, miren que 1/3 de lo que denominamos convulsiones no son convulsiones, no hay descarga epiléptica en la corteza, son seizures no epilépticas, 1/3. ¿Pero por qué es importante hablar de las convulsiones en este foro? Bueno, las convulsiones, como ven ahí, es la urgencia neurológica más frecuente, como se suele decir, que ya les he comentado que esta palabra tendría algún tipo de matización. Es verdad que las convulsiones, como decía, pueden ser clínicas, con correlato eléctrico, o simplemente subclínicas y, por tanto, no haber ninguna expresión. Pero por sí solas no son un diagnóstico. Decir que un bebé tiene convulsiones no es decir ningún diagnóstico. Una convulsión es la expresión de una patología subyacente y es su importancia reconocer que el bebé tiene una patología subyacente. También sabemos que las convulsiones pueden interferir con las medidas de soporte, esos niños que dejan de respirar, que se quedan rígidos. También sabemos que, como ven, que aumentan la vulnerabilidad. Una crisis aislada no conlleva daño del cerebro, pero convulsiones repetidas y reiteradas con estado epiléptico pueden por sí solas producir daños. También por sí solas pueden agravar la patología subyacente, el daño de la patología que ha causado las convulsiones. Bueno, aumentan el riesgo de muerte neonatal, cuando uno ve los ORs, de los niños que convulsionan y los que no, y también aumentan el riesgo de evolución adversa. En el año 2017, la Liga Internacional contra la Epilepsia estableció lo que aquí les señalo. Ellos señalan, es muy matizable y lo quiero discutir brevemente, pero ellos señalan que el diagnóstico de una convulsión no puede basarse en la detección clínica, porque muchas seizures no son epilépticas. Y dicen que no vale para nada para establecer el diagnóstico la observación clínica. Matizaré esto a lo largo de la charla porque no estoy de acuerdo. Y dicen que también que el diagnóstico solo puede ser establecido por esta presencia de actividad ictal en el electro. Y ellos argumentan que tienen razón, que perdemos entonces muchas convulsiones subclínicas, obvio, y que algunas clínicas que diagnosticamos no son convulsiones. Pero ¿significa esto que no podemos diagnosticar ni tratar cuando no tenemos un electroencefalograma, cuando no tenemos una neuromonitorización? La respuesta la comentaré dentro de unos minutos. Las convulsiones en el neonato difieren claramente de las de cualquier otra edad de la vida, son pobremente organizadas, tienen un repertorio expresivo pero bastante limitado en comparación a los niños y al adulto, y a esto lo señalamos siempre excepcionalmente. Son tónico-clónicas generalizadas. Es el error más frecuente de todos los residentes a lo largo de mi carrera profesional, decir que esto es una convulsión tónico-clónica, cuando eso no existe o es excepcional en dos patologías de canalopatía ese fenómeno. Pero bueno, también señalar que la expresión de las convulsiones, lo más terrible para los neonatos, para los neonatólogos, es que difieren de acuerdo a la edad gestacional. Y diagnosticar una convulsión a veces en un recién nacido a término en base a los movimientos estereotipados y paroxísticos es fácil, pero en el prematuro de 26 semanas, tela marinera, a veces. Es verdad que el reconocimiento, hoy utilizamos fundamentalmente una serie de clasificaciones de los seizures clínica, que viene del doctor Volpe de los años finales de los 70 y comienzo de los 80, que la ILAE ha cambiado. Esta es la clasificación tradicional que todos ustedes conocen. Las clasificábamos como seizures, tónicas,
clónicas, mioclónicas, y seizures sutiles o automatismos motores, esos movimientos de pedaleo, natación o remo, esos movimientos que hacían estereotipados los bebés. La ILAE en el 2017 establece otros nuevos tipos de seizures clínicas que podemos reconocer, como son las seizures secuenciales, los espasmos raros, pero algún neonato lo tiene, y la seizure autonómica. Son los nuevos tipos de seizures en la clasificación de la ILAE y que es importante reconocer. Lo más importante, no voy a hablar de lo que todos ustedes saben, la tónica, la clónica, la mioclónica, pero sí la secuencial brevemente. Las crisis secuenciales, mire que lo que llama la atención de esta es que hay un cambio en las características de los seizures en el tiempo. Comienzan a lo mejor haciendo una crisis tónica y me desaturo y me pongo rojo y al cabo de unos segundos empiezo. Estamos combinando la tónica con la apnea con una clónica. Y vienen en secuencia. Y a eso lo hemos denominado seizures secuenciales, que es importante reconocer porque casi nos dice la patología subyacente del niño. Aquí no sé si correrá el vídeo, vamos a verlo. Es un bebé con una crisis, está tónico, está rígido, ¿no? Y de pronto en la rigidez también empieza a dar. Esto es lo que denominamos habitualmente seizures secuenciales. Ahí viene el registro, como se ve claramente, que son descargas epilépticas corticales. Y la otra son los espasmos. Los espasmos los conocen todos los neuropediatras, porque lo ven sobre todo en los niños con esclerosis tuberosa o en los niños fundamentalmente con síndrome de West. Pero es verdad que hay neonatos con espasmos. Generalmente teníamos problemas, nos parecía que eran mioclónicas, pero eran un poco diferentes en algunas características, y vean que son generalmente una sacudida súbita, rápida, generalmente en flexión o extensión, pero a diferencia de las mioclónicas, que es un movimiento súbito, brusco, que sorprende al médico que lo ve y al niño. En los espasmos es más rítmico y en brote. ¿De acuerdo? Hay una pequeña diferencia con las mioclónicas clásicas. A ver si podemos poner el vídeo del bebé. ¿Lo ven? Es cortesía del doctor César Sánchez Acosta, de México. Esto es un bebé con espasmos infantiles, neonatales. Y luego te hablan de las convulsiones autonómicas. El doctor Sola seguro que se ríe porque dirá, eso lo sabíamos desde hace 40 años todos, que había seizures autonómicas, que dejaban de respirar, que cambiaba la saturación, que aumentaba la frecuencia cardíaca, que algunos hacían hasta midriasis. Esto es conocido. Me llama la atención que se considera un nuevo tipo de crisis, pero estoy reflejando solamente la literatura porque cualquier neonatólogo con experiencia sabía que existían perfectamente. Pero este cuadro que les muestro es porque quiero discutir un poco con ustedes lo de la ILAE, en el sentido de que aquí tenemos los fenómenos paroxísticos que tienen buen correlato eléctrico. Cuando un bebé tiene una crisis clónica focal o multifocal que empieza tac, 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 el correlato eléctrico es excelente. ¿Por qué no vas a tratar si no tienes electroencefalograma en ese momento? Sabiendo que es excelente. Que no nos digan que es obligado para tratar tener un electroencefalograma, porque entonces quedarán muchísimos niños en el mundo sin tratamiento. Y esto sí que me parece importante de señalar. Las crisis mioclónicas generalizadas. Es evidente, cuando es generalizada, si es mioclónica focal, no. Y si es mioclónica multifocal, tampoco. Pero si es mioclónica generalizada, pues tenemos los niños con encefalopatía mioclónica temprana precoz. Y no vas a esperar, si no tienes electroencefalograma o no tienes un monitor, a que venga alguien de fuera para iniciar el tratamiento. Por favor. Igual pasa con las crisis tónicas focales. El niño que está así y empieza. Eso tiene un magnífico correlato eléctrico también. Si no tengo el electro, pues oye, ya sé que tiene un buen correlato y raro será que me equivoque. Raro será que me equivoque. Sin embargo, las crisis sutiles, esos movimientos de pedaleo, natación, remo, el smacking, generalmente no es epiléptico y no tiene buen correlato. No digo que todas no lo tengan, pero por lo habitual no tienen buen correlato. Las crisis mioclónicas focales, de un solo brazo, ejemplo, la mioclonia benigna del sueño, no.
hay correlato epiléptico. Y las tónicas generalizadas, el bebé que está en asfixia, le dan un pellizco y empieza a retorcerse. Bueno, esas no son de epilépticas habitualmente y por tanto no debemos tratarlas y esperar probablemente a tener una monitorización, pero cuando llega la monitorización, en mi experiencia es muy excepcional que tengan descargas, que respondan a descargas epilépticas. Luego tenemos las crisis, las nuevas del ELAE, los espasmos y las secuenciales que habitualmente tienen buen correlato. Con lo cual, si tengo una crisis secuencial del típico niño que se pone rojo, entablilla el tórax, me quedo rígido y luego empiezo a sacudir, pues lo lógico es que si lo trato. ¿Qué hemos aprendido? Que la mayoría de las convulsiones neonatales son subclínicas, eso es verdad, la mayoría en los casos graves. Que las crisis son cortas, que tienen una corta duración. Pero lo más importante recordar, que esto es una desgracia para los neonatólogos, es que la carga epiléptica de los neonatos es muy alta. Convulsionan muchísimo, aun cuando no lo veamos. Y el tiempo de convulsión es muy largo. Este es un estudio de la doctora Geraldine Boylan, en que ven ahí, en la gráfica que tienen a su derecha, cada raya negrita de abajo son convulsiones. Son 2 niños con encefalopatía. El primero estuvo convulsionando durante 243 minutos de tiempo total. 243 minutos. Y el segundo, ven 214 minutos. Y la mayoría subclínicas. La carga epiléptica es tremenda. Y esto lo que obliga realmente en el momento actual a ir cada vez más incorporando la neuromonitorización de estos pacientes para evitar que esta enorme carga epiléptica tenga consecuencias adversas en ellos, que agrave el daño. Por tanto, la carga convulsiva no debería pasarnos desapercibida. Voy a pasar esto. ¿De qué depende o no que una convulsión tenga expresión clínica? He dicho que la mayoría no son clínicas. Pues depende de cosas tan sencillas como que las ondas de avance de la descarga epiléptica involucren o no a la corteza motora. Si me involucra la corteza motora del brazo, que va al brazo, que está justo en el aspecto lateral, pues estaré en el brazo. Si me involucra el área de la cara, haré en la cara. Y si me involucra el área de la pierna, en la pierna. Pero como ven, puede haber convulsiones realmente en el área occipital o en el área frontal y no alcanzar la corteza motora y no verse. Por no verse la expresión clínica es que son menos graves. No. No tiene ningún sentido ni plausibilidad biológica. Son igual de graves todas, las que vemos y las que no vemos. Perdonen. Hay un aspecto que sí que es importante para nosotros, pero no voy a poder volver para atrás, así, que es que ha habido mucha discusión, y aquí yo quiero romper una lanza rápidamente, la gran diferencia que puede existir entre los países latinos y Europa con respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos generalmente se recomienda la neuromonitorización continua del electroencefalograma para hacer los diagnósticos y monitorizar a los niños. Pero esto, que puede tener ventajas, como ven, hay un montón de electrodos que poner a la cabeza. Solo lo hace un técnico, el sistema 1020 internacional. El registro, es verdad, multicanal, que hoy nos dan los registros de tendencias y de detección de convulsiones, pero la gestión de la información es muy compleja y necesita ser interpretada por un neurofisiólogo. ¿Y quién tiene un neurofisiólogo a las 4 de la mañana al lado? En América les pagan $800, ¿no? Y, bueno, le contesta desde casa. Pero en Europa eso sería imposible, saldría enormemente caro. No habría dinero en Europa para hacerlo. La interpretación, aquí viene lo más doloroso para nosotros, solo lo hacen neurofisiólogos. Nos quita la independencia, la capacidad de detectar y tomar decisiones. No trato porque no me han dicho que tiene convulsiones. La disponibilidad, no suele haber más de un equipo, y raro. Y el coste es altísimo en términos económicos y de personal. Mientras que la neuromonitorización con el electroencefalograma integrado por amplitud va a perder algunas pocas convulsiones, va a perder algunas, las muy cortas, sí, pero va a detectar la gran mayoría. ¿Y quién la ve? ¿Quién hace el diagnóstico? La enfermera, el residente, el fellow, el staff, todos lo ven y todos actúan. Y esto es lo importante de la neuromonitorización con el electroencefalograma integrado por amplitud. Además, es baratísimo frente a un electroencefalograma con técnicos y neurofisiólogos. Finalmente, las causas, hoy las tenemos más claras. La principal causa de convulsiones son la encefalopatía hipoxicoisquémica y luego viene fundamentalmente el infarto
arterial cerebral y la hemorragia, y luego vienen ya causas genéticas y otras causas menos importantes. Pero señalar que recuerden que la mayoría de las convulsiones acontecen en las primeras 24 horas de vida, que las causas transitorias por hipocalcemia y por magnesemia son cada vez más raras, debido a que ha mejorado el cuidado y la atención neonatal, establecer la causa es lo más importante para establecer el pronóstico, no que tenga una convulsión. ¿Qué es lo que la ha causado? Aquí, a veces viendo una convulsión, nos puede orientar a la causa. Por ejemplo, vean que las convulsiones sutiles y los automatismos se ven sobre todo en términos de encefalopatía neonatal aguda, debido a que hay una pérdida de la inhibición, no hay inhibición o no hay modulación inhibitoria del tronco cerebral. Las clónicas generalmente son fundamentalmente por patología isquémica, estas generalmente un infarto arterial cerebral o una encefalopatía hipóxico-isquémica, o si son focales, una hemorragia subaracnoidea. Vean que las crisis mioclónicas son fundamentalmente por enfermedades metabólicas congénitas. Cuando uno ve unas convulsiones mioclónicas generalizadas, prácticamente siempre hay una encefalopatía metabólica. Las causas, las crisis tónicas y secuenciales son por canalopatía, las mutaciones del KCNQ2 fundamentalmente. Los espasmos responden a niños con patologías especiales, esclerosis tuberosa, como hemos movido, y las secuenciales como las tónicas, es lo mismo, son generalmente canalopatías. Finalmente, el momento de inicio nos puede orientar más, pero voy a pasar rápidamente para no gastar su tiempo, y que probablemente todos saben que la causa, si tengo una convulsión en un niño de 5 días, pues sospecharé generalmente una meningitis o otro tipo de patología de igual hora. Pero lo más importante es que cuando tenemos convulsiones estamos a ver si obligados, si no tenemos electroencefalograma y no tenemos o monitor, tenemos que estar obligados a ver si repiten, si volvemos a verlas. Tenemos que pensar siempre cuál es el contexto de la patología en base en la que asientan. Tenemos que ver los desencadenantes que lo han podido producir. Y tenemos que considerar estudios de primera línea, si no lo sabemos, a qué pueden deberse, y considerar el tratamiento. Finalmente, este es nuestro algoritmo de tratamiento, es muy parecido al de SIBEN, publicado por SIBEN, y la cuestión aquí más importante para nosotros es que es una posición de consenso. Generalmente, ¿cómo hacemos? Iniciamos siempre el tratamiento con fenobarbital. Si siguen convulsionando el niño, seguimos con fenobarbital hasta alcanzar los 40 miligramos por kilo. Generalmente, si sigue sin responder, pasamos al levetiracetam o a la fenitoína, de acuerdo a lo que sea disponible en las unidades. Miren que, y finalmente ya si siguen convulsionando los niños, tenemos que pasar a una tercera línea de la que no me voy a explayar. Solo decir que cuando un niño tiene una crisis de carácter, como digo, que se ponen rojos, se desaturan y se ponen en una fase como tónica y empiezan luego a dar, generalmente sabemos que son generalmente canalopatías, y hoy el tratamiento inicial, para no perder tiempo, empezamos con la oscarbazepina. No sé si lo veo, no lo marco. Estos son los grandes cambios que está habiendo para no perder el tiempo con fenobarbital y luego levetiracetam, que no valgan para nada en esta patología. Y vamos directamente a un fármaco que actúa sobre los canales de sodio. ¿Qué decir finalmente del tratamiento? Con eso termino mi parte. Que tenemos la necesidad de tratar de forma urgente las convulsiones clínicas o eléctricas según el contexto. O sea, un niño que tiene una convulsión aislada en un momento dado, podemos no hacer nada y seguir observando. Ahora, si tiene una meningitis neonatal, si tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica, si tiene una encefalopatía metabólica, ahí la convulsión puede agravar con enorme facilidad el daño subyacente que ya hay, y hay que tratar de forma eficiente el niño. Es decir, que no disponemos de fármacos neonatales realmente. En el prematuro yo no sé cómo tratar. Todo el mundo digo fenobarbital, pero ¿por qué fenobarbital si no tenemos ningún estudio? No, solo tenemos para recién nacidos a término. Tenemos grandes lagunas de conocimiento. Se han hecho algunos ensayos clínicos. Uno más conocido es el de levetiracetam frente a fenobarbital, y el fenobarbital mostró mejor capacidad para suprimir o yugular las convulsiones. El levetiracetam llegaba casi a lo mismo, pero al nivel de dosis máxima. Recientemente han publicado otro ensayo clínico
con ganoxalona, que parece que mejora los resultados frente al fenómeno orbital, pero realmente, generalmente, tratamos por consenso con este fármaco u otro. Y solamente esto es muy importante, con ello terminar, porque la medicación anticonvulsiva es muy frecuente en mi experiencia que se mantenga durante muchos meses. Como ha dependido de los neuropediatras, meses. El niño se va de alta, a los 6 meses vuelve para que le retiren el tratamiento antiepiléptico. El doctor Sola ha comentado todos los peligros de los fármacos. Y este también favorece la apoptosis, la muerte o el suicidio de las propias neuronas. Y estos fármacos no son baladí ninguno de los que actúan en el cerebro. Y aquí otra vez hay que llegar a una racionalidad. Nosotros, la política, y generalmente se va extendiendo en el mundo, es el destete progresivo del tratamiento antiepiléptico cuando el niño no ha tenido convulsiones durante 24 o 48 horas. Vamos a ir rápidamente a destetarlo de los medicamentos. Y habitualmente en nuestra experiencia rara vez vuelven a convulsionar. Retirar la medicación por completo, pues ven ahí si ha habido una convulsión única o dos, que no ve, hombre, si una patología que es convulsión, pues te lo piensas dos más. El riesgo de recurrencia es muy alto, es verdad, en los errores innatos del metabolismo y en las meningitis y a veces en las encefalopatías isquémicas graves. Y antes del alta, si le hemos quitado la medicación, le hacemos un electro para ver si tiene un trazado epiléptico interectal o el trazado irritativo, y si no tiene, a lo mejor consideramos mandar a casa con antiepiléptico, pero si no, no. Y si el niño tiene un cuadro grave, intentamos tratar en la medida de lo posible, que no siempre lo es, dar de alta con un solo medicamento y siempre pensando que lo vamos a retirar cuanto antes. No le vamos a citar a los 6 meses que vuelva. No, si viene a los 2 meses y ya no tiene ninguna crisis, empezamos el destete. Y esto es lo que quería comentar sobre convulsiones. Le paso la palabra a mi compañero, el doctor Arnaiz, para hablar del otro gran signo que indica una urgencia neurológica, que son las alteraciones en la capacidad de despertar y mantenerse despierto. Bueno, como el doctor Golombek me ha pedido que reduzca los 20 minutos a 10, con idea de que el doctor Sola no me eche del Congreso, voy a intentar por lo menos lanzarles unas pinceladas de lo que les quería transmitir. Es difícil definir qué es vigilia. Una definición podría ser la que tienen ahí. Se fue. ¿Qué es esa condición en la cual el neonato está aparentemente despierto y es capaz de interaccionar con el entorno? De ahí que la alteración de la vigilia sea el sello característico dentro de todos esos ítems que tenemos en el examen neurológico que nos está indicando la existencia de una encefalopatía. Y esa es la urgencia que vamos a tratar en los siguientes minutos. ¿Por qué es una urgencia? Como tienen ahí, obliga la alteración de la vigilia a realizar una evaluación sistemática, vigilar la homeostasis, monitorizar las constantes vitales, indicar neuromonitorización, porque queremos llegar además a orientar el diagnóstico, además de establecer cómo progresa la disfunción y en algunos casos tratamiento específico. Una de las preguntas que tenemos que hacernos ante una alteración de la vigilia es: ¿hay periodo libre de síntomas? Como saben, algunas de las causas no tienen periodo libre de síntomas desde el nacimiento, como la encefalopatía hipopsicoisquémica, y otras muchas sí que tienen ese periodo libre de síntomas, como la infección, la metabólica o la contusión o hemorragia intracraneal. Además, nos haremos otras preguntas. ¿Hay más clínica neurológica? ¿Hay clínica extraneural? ¿Existen antecedentes personales? ¿Existen antecedentes familiares? Son preguntas que debemos hacernos cuando un bebé tiene alteración de la vigilia y es una urgencia neurológica tener esta sistemática, es bueno recordarla. En la encefalopatía metabólica tendremos a un bebé que rechaza el alimento, una succión insuficiente, vómitos, polimnea, letargia, otra clínica neurológica como hipotonía, convulsiones, temblores, y además a veces hay antecedentes sugestivos como tienen ahí consanguinidad,
muertes de otros bebés en la familia. Todo ello nos va a establecer un diagnóstico de sospecha de un periodo habitualmente libre de síntomas que nos va a indicar a realizar unas pruebas de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo para luego ya indicar unas pruebas de imagen y tratar de abordar el diagnóstico. Si tenemos al bebé con un aumento de la acidosis, con una ausencia de la acidosis, con una ausencia de la acetonuria, una hiperamionemia, o no lo tenemos, nos indicará si estamos ante un trastorno del ciclo de la urea o quizás hacia otros trastornos, como tienen ahí una posible aciduria orgánica, enfermedad de Jaraber-Arce. Y aplicaremos un tratamiento dirigido. Es una urgencia neurológica en el que ante el diagnóstico de sospecha aplicaremos un tratamiento dirigido. Y la ausencia de respuesta nos va a llevar a aplicar medidas más intensivas, como tienen ahí diálisis peritoneal, hemodiálisis y demás. Es decir, que la sospecha se convierte en una urgencia neurológica. Tenemos otros trastornos metabólicos mucho más sencillos, como la hipoglucemia. Saben que la hipoglucemia grave, persistente, causa daño, especialmente, como ven ahí, en la resonancia, en las zonas parieto-occipitales, lesión clásica por hipoglucemia grave mantenida. Una urgencia neurológica que podemos salvar de buscarle y sospecharlo. Otra causa de encefalopatía clásica, la meningoencefalitis. Tenemos etiologías obviamente muy variadas, pero ahí es donde vamos a hacer una punción lumbar precoz y poner unos tratamientos precoces hasta la espera del cultivo. Debemos sospechar la etiología infecciosa, que es algo bastante habitual, por otro lado, entre los compañeros neonatólogos, pero ante esa sospecha también adelantarnos y prever posibles complicaciones como tienen ahí, hidrocefalia, ventriculitis y demás. Una de las etiologías más preocupantes es el virus herpes simple, porque son bebés que cursan con una clínica un tanto inespecífica, fiebre, rechazo de la alimentación, normalmente a partir de la semana de edad. Exige un alto índice de sospecha el virus herpes, porque si no progresarán a formas diseminadas poniendo la vida en peligro, aparte de progresar las lesiones específicas del herpes, que son terroríficas. La bilirrubina es una urgencia neurológica, la hiperbilirrubinemia. Debemos sospecharla cuando la bilirrubina está en índices altos. Saben que tienen varias fases esa clínica de mostrarse, con una hipotonía inicial, hipocinesia, esa irritabilidad y luego ya va virando un mayor tono y demás. Es necesario monitorizar, ver primero si hay disfunción y monitorizar si existe disfunción con escalas como tienen ahí el Vine's Score clásico, dado que eso además asocia pronóstico con esas puntuaciones, fíjense, entre 4 y 6 en un 30-40% de encefalopatía por Kernicterus. Otra de las causas de encefalopatía es la isquémica hemorrágica. Es verdad que un infarto focal no nos va a dar una alteración de la vigilia, pero un infarto importante, como ese que tienen ahí de la arteria cerebral media, maligno, que desvía línea media, nos da encefalopatía traumática con hematomas epidurales. Ahí tienen un niño con hemorragia subgaleal, niño que está aparentemente bien, parto con ventosa, y progresivamente va disecando los planos, acumulando líquido, y cuando queremos llegar ha acumulado tanto volumen que llegamos tarde. En los siguientes minutos voy a dedicarlos a la hiposisquemia, que es la causa más frecuente de encefalopatía, o al menos la que ante la que más sensible estamos muchos los neonatólogos. Recuerden, hiposisquemia la definimos cuando un bebé nace mal, que es gasometría de cordón baja, agar bajo, necesidad de reanimación, y ya vamos a aplicar medidas en la sala de partos. Es una urgencia neurológica porque tenemos que aplicar una cadena de protección al bebé desde que nace. Ahí tienen reanimación, apagar el calor, el ingreso, activar código hipotermia. No somos centro de hipotermia, vamos a llamar, ha nacido un bebé así, voy a esperar a ver si le voy a trasladar, pero que sepan que está aquí, tener ese diálogo entre hospital emisor y hospital receptor, mientras estabilizar signos vitales, monitorizar homeostasis. Es una urgencia porque vamos a controlar factores agravantes de la lesión, potencialmente agravantes. Hiperoxia, decía el doctor Sola, hiperoxia, hipoxia, hipercarbia, hipocarbia, hipoglucemia, crisis, hipertermia. Todo eso puede agravar la lesión. No podemos que nazca el niño, mandarle con la mamá y ahí se apañe. Tenemos que vigilar factores que podrían agravar la lesión. Obviamente es una urgencia
porque tenemos que llamar y es una urgencia porque tenemos que identificar si hay encefalopatía relevante, moderada o grave, porque sabemos que disponemos de un tratamiento neuroprotector que es la hipotermia. Es una urgencia porque diagnosticar la gravedad, estratificar la gravedad de la encefalopatía ya nos habla de cuál es el riesgo futuro, tanto si hacemos hipotermia mucho más bajo como si no la hacemos. Necesitamos graduar en las primeras 6 horas de vida, mucho mejor en las 3 primeras horas que en las siguientes 3. Debemos llegar a las 3 horas y no a las 6. Para eso debemos utilizar escalas y es necesario entrenarse. Este es uno de los grandes dramas que ya les contábamos en los talleres el otro día. Necesitamos entrenamiento en identificar y estratificar la gravedad de encefalopatía. En este estudio que realizamos en una zona de Castilla y León durante 2 años, 160 pediatras, 13 hospitales, se exploraban a todos los bebés con asfixia a la hora 3 y 5 horas y se grababan. Les voy a gastar unos segundos solo en contarles lo que encontramos. En un medio donde la sensibilidad a detectar el paciente con encefalopatía es razonablemente alta. Fíjense, en la parte izquierda tienen 327 exámenes que el médico de guardia dijo que no había encefalopatía. Nosotros, Alfredo y yo, de forma ciega, con una correlación muy alta entre nosotros, examinamos esos vídeos. Estuvimos de acuerdo en el 86%, pero algunos de esos niños, fíjense, 6 de ellos, nosotros dijimos que tenían encefalopatía moderada, cuando el médico de guardia dijo que no había encefalopatía. Fíjense en la leve, ahora queremos enfriar a las leves. Menudo berenjenal en el que nos metemos. Queremos enfriar a las leves. Fíjense, de 109 exámenes, estábamos de acuerdo en el 50%, solo en el 50% estábamos de acuerdo con el médico de guardia. Fíjense en el moderado, de 43 exámenes, el 66% estábamos de acuerdo, pero en 5 de los niños nosotros creíamos que ahí no había encefalopatía ninguna, cuando el médico de guardia le había indicado hipotermia. Y en la grave no había discusión, el grave lo vemos todos. Es decir, que necesitamos entrenamiento, tanto porque hay un tratamiento dirigido como por la necesidad que les decía de neuromonitorización, y aquí acabo, gasto 2 minutos más. Necesitamos neuromonitorizar a los bebés. La alteración de la vigilia obliga a neuromonitorizar a los bebés. Tienen todas esas técnicas con las que establecer o mirar al cerebro del bebé desde otro prisma. De ellas, las que monitorizan de forma continua son el electroencefalograma integrado por amplitud y la espectroscopia cercana al infrarrojo. Lo otro son pruebas que realizamos de forma repetida. Necesitamos utilizar el electro. Es una herramienta sencilla que nos da mucha información sobre la disfunción neurológica y en algunos bebés con la hiposisquemia nos permite evaluar la evolución. Fíjense ahí, este es un modelo matemático dirigido a los niños con encefalopatía grave y moderada. Fíjense que si el bebé nace con encefalopatía moderada, pónganse en la tabla derecha, el riesgo de tener problemas graves con 6 horas diciendo que tiene moderada. A las 6 horas de vida, un 46% de acertar, digamos, con una horquilla. Si yo voy incluyendo el electro y es patológico, fíjense, con 36 horas de vida, el 83% van a tener discapacidad alterada. Con 48 horas, 95%. Pero si el electro es normal, si el electro mejora, solo el 11%. Fíjense, nace con encefalopatía moderada. Tengo un electro persistente malo, puedo informar a la familia con bastante probabilidad de cómo va a ser su futuro. Si mejora, su futuro es muy probablemente bueno, por mucho que naciera con moderada. Y algo similar para la grave. Es importante el electro para nosotros para monitorizar. Es fundamental el electro para diagnosticar las crisis, como les decía el doctor García Liz. Fíjense qué crisis, ondas repetidas en un hemisferio. Miren al niño,
Miren un momento al niño. No hace absolutamente nada, no hay nada clínico. Solo podemos diagnosticar si tenemos la monitorización. Y obviamente la saturación regional de oxígeno nos permite distinguir la gravedad de la encefalopatía hiposicosquémica, nos permite identificar lesiones focales amplias, como ocurre en este caso, en un caso de un infarto, con esa asimetría en la saturación regional de oxígeno y en el electrointegrado por amplitud. Obviamente la ecografía, la monitorización con Doppler, que nos establece, como ven ahí, por ejemplo, un niño con perfusión de lujo. Necesitamos la ecografía, bebé enviado con pH de 7-11, para enfriar, porque había convulsionado a las 4 horas de vida, no cuadra, 7-11, le exploramos, está alerta, convulsiona, ¿por qué va a ser asfixia? Vamos a hacer la ecografía, hemorragia intraventricular masiva. Necesitamos utilizar las pruebas cuando hay alteración de la vigilia. Neurobioquímica, para nosotros la enolasa es fundamental, nos da mucha información de la gravedad. Una cosa, nunca la congelen a -20, nunca, porque baja el valor al 50%, aunque no lo haya dicho la bibliografía, que estamos nosotros pendientes de notificarlo. Si utilizan enolasa, congélenla a -80 o déjenla en frigorífico 2-3 días. Esto no está reñido de favorecer el vínculo con los papás. No está reñido neuromonitorizar con favorecer el vínculo con los papás. Y necesitamos, ya son las últimas 2 diapositivas, necesitamos, como diríamos en España, frikis o zumbados de la neurología neonatal. Necesitamos liderazgo en la neonatología, en neurología neonatal. No necesitamos neonatólogos que soliciten pruebas a técnicos o necesitamos especialistas que vengan que no conozcan al neonato. Necesitamos neonatólogos que miren a los neonatos con ojos neurológicos. Y necesitamos, claro, organizaciones que le den soporte. Fundación Nene o SIVEN son algunas de ellas que ayudan enormemente a difundir este conocimiento. Muchas gracias. Hola, buen día. Ahora sí, vamos a continuar con el programa. Me toca presentar a Leslie Altimier, quien es doctora en prácticas de enfermería, profesora de la Universidad del Nordeste de Boston, donde completó un posgrado en cuidado compasivo, además de su amplia trayectoria como enfermera de más de 30 años. Es directora del Departamento de Investigación e Innovación Clínica de la empresa Máximo y asimismo actualmente es editora en jefe del Journal of Neonatal Nursing, la revista oficial de la Asociación de Enfermería Neonatal. Bienvenida, Leslie.